Mis hermanos, vamos a estar orando en esta tarde. Hay peticiones de oración. Vamos a estar orando por la mamá de nuestra hermana Marlene. Vamos a estar orando también por Fernando Hernández y oramos también por familia Turcios, que el padre de nuestra hermana Ludis falleció. Y vamos a estar orando y también vamos a orar por cumpleañeros. ¿Quiénes cumplieron años esta semana? Que se nos haya pasado. No han cumplido años, pero mi cuñada Axa estuvo cumpliendo año el viernes 24 y nos visita también desde Florida mi otra cuñada Gemima, así que estamos agradecidos con el Señor que estén con nosotros en esta tarde. Lisandrito cumple años, cumplió años, amén, amén, vamos a estar orando por él. Amén. Así que le pido que incline su rostro y oremos. Padre Celestial, a ti clamamos, Señor, porque no tenemos a ningún lugar donde ir. Tú eres el único y verdadero Dios, quien dio a su único Hijo Jesucristo, que viniera a esta tierra, moró entre los hombres y sufrió en esa cruz por culpa de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras culpas, que perdones, Padre, nuestros pecados, Señor, y nos encuentres limpios, Padre, delante de ti, no porque nosotros seamos buenos, pero porque Cristo Jesús lo ha hecho posible. Padre, ponemos en esta hora, Señor, la mamá de nuestra hermana Marlene, Señor, que seas tú, Padre, guardándola, cuidándola, Señor, y que seas tú dirigiéndola, Padre, en todo lo que hace, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres poderoso, Señor, y tu voluntad es perfecta, Padre. Le pedimos, Señor, que su corazón confíe, Señor, en ti, Padre, de que tú haces las cosas que trabajen en bien para nosotros, todas las cosas. Padre, asimismo ponemos, Señor, a Fernando, Señor Hernández, Padre, que seas tú guardándolo, cuidándolo, Señor, y que sea Cristo, Señor, resplandeciendo en su vida, Padre, que el Evangelio, Señor, continuamente esté en él, Padre, y que él, Señor, aprenda a depender de Cristo Jesús, sabiendo que Cristo Jesús es nuestra roca fuerte, el que nos ayuda en todo. Así que los ponemos en tus manos, Padre, y ponemos en tus manos poderosas, Señor. A la familia Turcio, Señor, pues están, Señor, con este dolor, Señor, de haber perdido un ser querido, Padre, que seas tú confortándolo, Señor. Ellos conocen de ti, Padre, conocen tu palabra, Señor, y saben, Señor, que tú eres el refugio en tiempos difíciles, Padre, en estos tiempos donde la consolación es difícil, pero sabemos que tú has dejado, Padre, a tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador en tiempos de tormenta, y Él nos mantiene y nos da esa paz que solo tú das, Padre. Padre, te agradecemos, Señor, te damos, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Señor, de Axa, Señor. Te damos gracias por la vida de Lisandrito, Señor, que tú los guardes, que tú los sigas dando, Señor, tu palabra, Padre. Que ella, Señor, confíe en ti, Padre, Señor, y que sabemos, Padre, de que tú, Padre, estás con ella, Señor. Que, Padre, que tú le des cada día, Señor, ese deseo de servirte, Padre, y que, Señor, asimismo, Padre, ella pueda servir a su esposo, a sus hijos, Padre, siempre recordando de que tú, Señor, eres bueno, Padre. Guarda a Lisandrito, Señor, que crezca, Señor, no solo en porte, Padre, pero que crezca en sabiduría de lo alto, Señor, la que tú das, Padre, que sus padres, Señor, siempre le inculquen, Señor, que tú eres bueno, Padre, pero que también tú eres un Dios, Padre, misericordioso, pero también un Dios de justicia, Padre. Y, Señor, que desde pequeño lo inculquen en tus caminos, Padre, como dice tu palabra, para cuando esté grande, Señor, no se aparte de ella. Asimismo, Padre, pongo en este momento mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, dirigiendo, Señor, en esta hora, Señor. Que seas tú, Padre, hablando, Padre. No sean mis pensamientos, Padre, pero que sea tu palabra, Señor. Que los corazones estén receptivos, Padre, a recibir, Señor, lo que tú tienes para ellos, Padre. Y que podamos, Padre, guardar, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Padre, para no pecar contra ti, Señor. Y si pecamos, Padre, abogado tenemos en el cielo para contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos guardes en todo, Señor. Y, Señor, que sea, Señor, de bendición todo lo que ponemos, que es para honrar y bendecir tu santo nombre. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Señor es bueno, mis hermanos. Hoy
La iglesia cristiana alrededor del mundo celebra lo que es el Pentecostés. No es el nombre de la denominación que se hace llamar Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés es una fiesta judía que se celebraba, ¿verdad? Y en el cual Dios, el Espíritu que había prometido, vino y llenó a esos hombres de la iglesia primitiva, ¿verdad? El mismo Espíritu que ahora mora en nosotros fue el que bajó y les dio, ¿verdad? Que hablaran la verdad del Evangelio. Así que hoy en este día estamos también acá en Iglesia Anhelo, ¿verdad? Celebrando la venida del Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Así que vemos entonces, mis hermanos, que antes de este suceso que pasó, ¿verdad?, en ese día tan precioso donde es derramado el Espíritu Santo, los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿verdad?, poco antes de este evento del Pentecostés, lo habían visto al Señor ascender al cielo, como lo deja saber Hechos, ¿verdad? Y antes de que Él dejara este mundo, ¿verdad?, sabemos que dejó este mundo en términos de su humanidad, de su presencia física, ¿verdad?, pero divinamente Él sigue entre nosotros, porque Él es Dios y Él es soberano y omnipotente y omnisciente. Jesucristo es Dios. Él sigue con nosotros en términos, ¿verdad?, divinos. Y vemos que antes de esto, en Hechos 1, del 10 al 11, Jesús, ¿verdad?, habla acerca de esto. Y dice la palabra que mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Es sabido y sabemos y entendemos y tenemos esa fe, creemos de que Jesucristo, nuestro Señor, volverá por su iglesia, volverá por nosotros. Asimismo, como ascendió, Él volverá por nosotros. Es una convicción en nuestros corazones de que Él volverá nuevamente. Así que por eso, ¿verdad?, Él nos prepara por medio de su Espíritu Santo. Jesucristo, mis hermanos, Él, en su sabiduría eterna, Él da el anuncio, ¿verdad?, de la profecía dicha por el profeta Joel, que sería cumplida muy pronto a sus apóstoles. Sabemos que Jesús estuvo 40 días, ¿verdad?, entre los apóstoles después de la resurrección. Y no pasó mucho tiempo después de eso que Él mandara al Espíritu Santo. 10 días después, en el día Pentecostés, ¿verdad?, la iglesia primitiva recibe la promesa. Esta promesa, mis hermanos, había sido dada por el profeta Joel, como leía mi hermano. Si vemos Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, dice la palabra: y sucederá que después de esto derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Estamos hablando de cuando el día del Señor es cuando Jesús vuelva por su iglesia, ¿verdad? Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Hemos sido llamados, mis hermanos. Hemos sido llamados a esta salvación tan grande. Lo ha confirmado el Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos de Dios, que pertenecemos a Dios, que estamos en Cristo Jesús. Morimos juntamente en nuestra vida pasada con Cristo, pero resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Así nos dice Pablo, ¿verdad?, cuando desarrolla esa doctrina de la resurrección, tanto en Efesios como en Colosenses, ¿verdad? Esta promesa, mis hermanos, es hermoso saber que esta promesa fue reiterada por Cristo Jesús, la que el profeta Joel había dado. El Señor Jesucristo se la reitera
a sus discípulos, a sus apóstoles. Y en Lucas 24, 48 al 49, voy a leer para que lo hagamos más rápido. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús, ¿verdad? Después de que dice eso, se despide de sus discípulos. Pero Jesús, mis hermanos, todo lo hace preciosamente. Todo, Dios hace todas las cosas hechas de una forma, mis hermanos, que Él no se equivoca porque Él es perfecto. Y todo está planeado perfectamente por nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Que es llevado y Jesús lo hace posible, ejecutado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice estas cosas a sus apóstoles, Él les dio también un mandato de obediencia. Y este mandato de obediencia que Él les da es de esperar. Tenían que esperar esa promesa. Y en Hechos 1, 4 a 8, dice su palabra: y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esta promesa que el Padre había dado al profeta Joel. Esa promesa, la cual les digo, oyeron de mí, dice el Señor, porque Juan bautizó con agua, pero qué hermoso es esto: ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La ascensión, entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es lo que vemos en la iglesia primitiva. Ellos fueron testigos, llevaron el evangelio, pero ellos tenían que ser preparados, llenos antes de ir. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada de eso, mis hermanos. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, no tenemos miedo de predicar el evangelio ni de llevar el evangelio. Ellos conocían de Dios, habían caminado con Cristo Jesús, sabían todo, pero necesitaban la última capacitación, y esa era el derramamiento del Espíritu Santo en ellos. Qué hermoso, mis hermanos. Y eso sucede en lo que es, o lo que se llama, Pentecostés. Para tener en claro lo que celebran los judíos y qué es el Pentecostés, tengo una cita del doctor y teólogo Simon Kistemaker. Él, en su comentario a Hechos, escribe de esta forma para tener una comprensión mejor de lo que es el Pentecostés. Él dice: aunque Hechos es un libro histórico, Lucas omite referencias a fechas exactas. Generalmente, los estudiosos están de acuerdo en que la cronología de Hechos, la fiesta de Pentecostés del año 30 después de Cristo, fue celebrada la última semana de mayo. La palabra Pentecostés deriva de una palabra griega que significa quincuagésimo, y que quincuagésimo es 50, día después de la Pascua. Eso lo vemos, ¿verdad?, en Levíticos y en Deuteronomio. También se le llamaba a esa fiesta la fiesta de la cosecha, como lo vemos en Éxodo 23, 16. Y los judíos consideraban Pentecostés el festival de la cosecha, tiempo en que presentaban los primeros frutos de la cosecha del trigo. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, cambiaron este festival para conmemorar el día cuando recibieron el decálogo, es decir, las leyes, en el monte Sinaí, y se basaban para ello en la referencia cronológica de Éxodo 19, versículo 1. Presumiblemente, dice el doctor, los judíos actuaron en reacción a la observación cristiana del Pentecostés. Porque, verdad, de ahora en adelante, desde ese tiempo, la primera iglesia celebraba ese día con
con el tiempo en que Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Los apóstoles, mis hermanos, como es de imaginarlo, ¿verdad? Los apóstoles de nuestro Señor, ellos estaban tristes cuando Jesús les dijo que subiría al cielo. Recuerden, ellos habían encaminado 3 años con Él. Y era lógico que ellos se sintieran tristes cuando el Señor les deja saber esto. Pero de esa tristeza vemos que algo cambió su perspectiva. Algo cambió su forma de ver las cosas. Y es cuando Jesús, mis hermanos, les promete que no los dejaría huérfanos ni solos, sino que Él enviaría el Espíritu Santo para estar con ellos. De modo que Él podía decir por un lado que los estaba dejando, pero sin embargo al mismo tiempo después Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es para nosotros también. Él está con nosotros. Sí, tendremos preocupaciones, hay aflicciones en nuestras vidas, hay cosas que son difíciles en nuestras vidas, pero debemos de recordar que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo trae convicción, trae fe, trae consuelo, consuela nuestras almas en tiempos de aflicción, mis hermanos. Pero debemos de recordar y acudir a Dios en todo tiempo, en abundancia, cuando no hay nada, en aflicción o cuando estamos de fiesta. Él es fiel para con su pueblo. Con su pueblo. Aunque Él, verdad, es bueno también con toda la creación, pero Él escucha el clamor de su pueblo. Él escucha nuestras oraciones. Cuando nuestra oración viene de un corazón contrito y humillado que se pone y se postra delante de Él. Entonces, mis hermanos, sé que tenemos conciencia, ¿verdad? La mayoría saben o han oído de lo que es el Pentecostés. ¿Cuántos han escuchado del Pentecostés? Pero la pregunta es, ¿tenemos una comprensión completa de la importancia de todo el alcance que tiene este hecho para la historia de la redención? Porque más o menos muchos cuando escuchan la palabra Pentecostés, ¿verdad? Su mente se va a las denominaciones que se adjudican ese nombre. Y a otros, ¿verdad? Se van al hecho donde fue que sucedió lo del Espíritu Santo. Pero debemos de tener, ¿verdad? Ese alcance en nuestra mente de este hecho para la historia, ¿verdad?, de la redención de la iglesia de Cristo Jesús. Lo que implicó para la iglesia primitiva, mis hermanos, y todo el alcance que ha tenido hasta el día de hoy, esa promesa que abarca la salvación, ¿verdad?, la predicación del evangelio a través del tiempo hasta hoy. Jesús, mis hermanos, nuestro Salvador, no nos dejó solos ni huérfanos, como les decía. Él no dejó solos ni huérfanos a sus discípulos, ni tampoco a nosotros, ¿verdad? Pues Espíritu Santo está en nosotros, los que tenemos, ¿verdad?, a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. Veamos, mis hermanos, ese relato precioso que leía mi hermano Brandon en Hechos, en el capítulo 2. Vamos juntos otra vez ahí y vamos leyendo detenidamente. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Cuando llegó el día Pentecostés, ¿verdad? Lucas, el historiador Lucas, inspirado también por el Espíritu Santo, escribe estas cosas. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Debemos de observar este versículo que los que estaban esperando esta promesa, ellos estaban en un mismo lugar como el Señor les había ordenado. Ellos no tuvieron que hacer nada, ningún rito, sacrificio, ¿verdad?, o cosa alguna
para recibir la promesa. Ellos solo debían de esperar unánimes juntos. Y la palabra indica que ellos estaban sentados cuando recibieron la promesa. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, ¿verdad? Un ruido es un sonido sin armonía. Y un sonido sin armonía, ¿verdad? Es a los oídos bastante complicado, ¿verdad? Ellos estaban sentados y se les aparecieron, dice la palabra, lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Muy bien. Es muy importante este fenómeno, ¿verdad?, que vemos aquí, llamado glosolalia, ¿verdad?, o llamado don de lenguas. Son lenguas, ¿verdad?, y dice que eran como de fuego, no que eran de fuego. Es importante poner atención. Eran lenguas como de fuego, que se aparecieron, ¿verdad?, a ellos. Esto, mis hermanos, es importante que eso pasó ahí para edificar, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, mis hermanos, es ahora que estamos capacitados, es para edificar, ¿verdad? El Espíritu Santo ahora nos lleva a toda verdad. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿verdad?, en lenguas, es decir, en otros idiomas. No lenguas que no se entendían. Estamos hablando de lenguas de otros idiomas, de las ciudades o de los países, ¿verdad?, que estaban cerca de ahí, o lo que conocemos como el mundo greco-romano, ¿verdad? Y ellos desde otras partes del mundo, ¿verdad?, estaban ahí y escuchaban lo que se estaba diciendo, lo que los apóstoles, ¿verdad?, o los 120 que estaban ahí hablaban, podían entender. Este versículo está diciendo que son lenguas terrenales que podemos escuchar. Nada que ver con lenguas angelicales o cosas que nada tienen que ver con lo que Lucas quiere relatar ahí, ¿verdad? Entonces, todos los que estaban ahí podían entender lo que el Señor por medio de su Espíritu Santo estaba diciendo. Es muy edificante, digamos, que un día yo vaya a Mongolia y me siente en una iglesia de allá y comience a escuchar de que están hablando en mi idioma, aunque la persona está hablando en el idioma de ellos. ¿Quién cree que hace eso, mis hermanos? Sería edificante porque edificaría mi vida al poder entender lo que se está predicando. Es el Espíritu Santo, pero está usando un lenguaje de aquí, de la tierra, al cual podemos entender. Estos lenguajes son para edificar a las personas que habían llegado en ese momento a ese lugar. Y dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Dice la palabra que habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y era importante que ellos entendieran lo que ahí estaba pasando. Dice el versículo 6 que al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno, esto es hermoso, y ahí contesta la pregunta la Biblia, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor del Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Era necesario que esto quedara registrado porque se dio una vez allá y que pudieran ver la grandeza y los portentos de nuestro Dios. Esto, mis hermanos, es importante porque aquí de verdad están haciéndose la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Lucas narra con gran precisión
lo que estaban presenciando en este acontecimiento. Ellos observaron, ¿verdad? Sintieron una ráfaga de viento, dice la palabra, impetuoso. Se les aparecieron esas lenguas, ¿verdad? Como de fuego, las cuales comenzaron a hablar de las grandezas de Dios, porque todos los que estaban, mis hermanos, esperando, como Cristo había dicho, fueron llenos del Espíritu Santo y las personas los escucharon en su propio idioma. Es por eso, mis hermanos, que la pregunta que surge y que es el mismo Lucas que aborda, ¿qué quiere decir esto? Y vemos, ¿verdad?, que no falta siempre personas, ¿verdad?, de que van a tachar de locos a los demás. Y dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Estas personas, mis hermanos, que asumieron esta postura, ellos solo prácticamente asumieron que ellos estaban ebrios, recordando que los que no tienen el Espíritu, mis hermanos, no pueden discernir las cosas espirituales. Ellos no tenían el Espíritu porque ellos eran observadores solamente. Los que habían recibido el Espíritu eran los que estaban dentro del aposento. Ellos, al ser, ¿verdad?, hombres sin el Espíritu Santo, no podían discernir lo que estaba pasando ahí. Y lo que les sale primero es, están borrachos. Están borrachos, ¿verdad? Ellos sabemos y entendemos que esto sale porque no tienen al Espíritu Santo. Y vemos que Pedro comienza, ¿verdad?, a recitar un magnífico sermón. Uno de los sermones más preciosos, ¿verdad?, que ustedes pueden encontrar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y él da una exposición de este texto de Joel 2:28, ¿verdad? Y es uno de los sermones que impactan la vida de cualquiera que lo lee, ¿verdad? Y vemos, mis hermanos, que Pedro no fue llevado por su propia sabiduría. Pedro recita este hermoso sermón porque ahora, ¿verdad?, el Espíritu Santo mora en él. Y es Dios hablando a través de Pedro y exponiendo ese hermoso sermón que encontramos en Hechos 2. Quiero enfatizar, mis hermanos, y que entendamos esto. Esto no es el nacimiento del Espíritu Santo como muchos pueden creer. Muchos creen que es el comienzo del Espíritu Santo el Pentecostés, ¿verdad? Y si lo cree, desaloje eso. No es el nacimiento del Espíritu Santo ese día, ¿verdad? Muchos herejes creen que también Cristo tiene un comienzo cuando nace, ¿verdad? Y viene a este mundo y nace. No es así. Eso es una herejía, ¿verdad?, contraria a las Escrituras. No conocen la Trinidad de Dios y si la conocen, no la quieren reconocer. La rechazan, ¿verdad? La venida, mis hermanos, y la llenura de Dios que hace con su Espíritu en el Pentecostés es el comienzo, sí, de la iglesia. De esta iglesia que conocemos hoy, ¿verdad? Donde judíos, griegos, gentiles, ahora somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Todos los que reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Pues, ¿por qué? Porque Él, Cristo, ¿verdad? Jesús, Él pagó con su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Él nos sustituyó en esa cruz donde merecemos estar colgados. Pero su gracia, su bondad, su gran misericordia, mis hermanos, Él tomó ese lugar por nosotros. Como les decía, mis hermanos, este acontecimiento, ¿verdad?, tampoco es aislado o que nunca había ocurrido antes. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, ha obrado desde el principio de la vida de los hombres. El Espíritu de Dios estaba en la creación, en Génesis 1:1. El Espíritu de Dios estaba ahí, porque es Dios. Las tres personas han estado siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre han obrado en los hombres. Vayamos, mis hermanos, y quiero que vayamos al Antiguo Testamento, veamos cómo el anhelo que Moisés tiene, ¿verdad? Ese anhelo que él da en este libro del Antiguo Testamento se convierte en una profecía, ¿verdad?, que hace el profeta Joel, ¿verdad? Y esa profecía se hace su cumplimiento en el Pentecostés. Y para que tengamos una visión, ¿verdad?, más profunda de lo que pasó aquí, debemos verlo también desde el Antiguo Testamento. Y si me acompañan a Números 11,
Vamos a leer bastante porque necesitamos el contexto, ¿verdad?, de lo que pasó acá. Recordemos, Nuevo Testamento, Jesús es el mediador entre los hombres y Dios. El Antiguo Testamento, el Señor tenía profetas que hablaban al pueblo. Moisés fue mediador entre Dios y el pueblo. Lo vemos en todo el Pentateuco, ¿verdad? Números 11, 1, 29. Vemos que dice la palabra que el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo, al ver esto, clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. ¿Quién está mediando entre el pueblo y el Señor? Moisés, ¿verdad? Y se le dio a aquel lugar, dice la palabra, el nombre de Tábera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y dice la palabra, y el populacho que estaba entre ellos tenían un deseo insaciable, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, no les bastó quejarse la primera vez, ahora volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Pues nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos y los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Mis hermanos, ¿están viendo la grandeza con que el Señor los ha sacado de la esclavitud? Y ellos están recordando el pasado y diciendo, quisiéramos volver al pasado donde teníamos pescados, puerros, ajos, porque no estamos contentos con lo que ahora Dios nos da. Sino que dicen, excepto este maná. Dios estaba proveyendo, mis hermanos. Dios les estaba dando el maná. Y el maná, dice el versículo 7, era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. Vemos cómo describe el maná, ¿verdad? Podemos conocerlo por esa forma así. Y el pueblo iba y lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino y lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero. Hacía tortas con él y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Ellos estaban cansados del maná. De cuántas formas pudieron haber hecho el maná, ¿verdad? Pero ya no querían más, ¿verdad? Este pueblo, vemos que, como dice la palabra, ¿verdad?, era terco, y nosotros no estamos lejos de eso, mis hermanos. Este pueblo, ¿verdad?, ha sido rescatado de la esclavitud y que milagrosamente, ¿verdad?, ha sido librado de su servidumbre, que Dios escuchó su llanto y murmullo en Egipto, ¿verdad? Ahora se está quejando y murmurando por haber salido de Egipto y que no agradecen, ¿verdad?, en que Dios ha suplido para ellos con el regalo del maná, sino que ellos comenzaron a recordar esos viejos tiempos en los días de los que en Egipto se les daba estas cosas, ¿verdad?, que ahora añoraban. Y Moisés, dice la palabra, y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Mis hermanos, dice la palabra que eran 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Y el único mediador, el que soportaba todas las quejas, era Moisés. Si es difícil, mis hermanos, tener una congregación de 100 personas, creo que el pastor puede decir, pero el Espíritu Santo ayuda para sobrellevar las cosas. Claro que Moisés se enojó. Imagínense el murmullo de, por lo menos con las mujeres y los niños, ¿no?, 2 millones de personas, quejándose a la puerta de la tienda de Moisés. Y Moisés, claro, no le agradó.
Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No es la primera vez que vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento a alguien que desea morirse. Moisés pide al Señor morirse. Jonás lo hace, Elías lo hace. Y estos hombres tenían al Espíritu Santo, mis hermanos. Pero son hombres de carne y hueso como nosotros, que tenemos nuestras debilidades, tenemos, ¿verdad?, nuestras flaquezas. Y por nuestras fuerzas lo que nos está diciendo es que no podemos hacerlo. Necesitamos el Espíritu de Dios. Dice Moisés: ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien le dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como a la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí, y así me vas a tratar. Te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Vemos que Moisés está cansado de las quejas de este pueblo. Y me dirán: pero ¿dónde está la relación con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés? Ya vamos llegando a eso, mis hermanos, no se preocupen. En el versículo 16, entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Otro mandato: permanezcan ahí como el que Cristo le dio a sus apóstoles. Permanezcan ahí, esperen ahí, permanezcan. El versículo 17 dice: entonces descenderé y hablaré contigo ahí y tomaré del Espíritu que está sobre ti. Moisés tenía el Espíritu Santo. El Señor le está diciendo: tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Todos necesitamos ayuda, mis hermanos. Todos necesitamos ayuda. Y más, ¿verdad?, en este caso que el mediador es un hombre, ¿verdad?, necesita ayuda. Cristo, pues es Dios, ¿verdad? Él lo hizo todo él solo. Y dice la palabra en el versículo 18: y dile al pueblo: conságrese para mañana. Esto es bastante complicado a los que estaban pidiendo algo, ¿verdad? Comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. Mis hermanos, estaban pidiendo mejor regresar a la esclavitud, donde los golpeaban, los maltrataban, los mataban, antes que estar con el Señor por la carne o por las cosas que comían allá. El Señor pues les dará carne y comerán, muy importante, no comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de Él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Decía el pastor R.C. Sproul: cuidado, mis hermanos, con lo que piden, porque se les puede dar. En nuestras oraciones, mis hermanos, tienen que ser oraciones con sabiduría, entendimiento de lo que pedimos. Porque podemos pedir cosas que después, ¿verdad?, pueden ser muy difíciles. Van a comer carne hasta que les saliera por las narices por haber pedido y, ¿verdad?, y no obedecido al Señor de lo que Él les estaba dando. Ahora vamos al punto. Pero Moisés dijo: el pueblo en medio del cual estoy llega a 600,000 de a pie, y tú has dicho: les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Eran bastantes, ¿no? Y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado mi poder? ¿Acaso el Señor tiene una mano endeble que no puede ser poderosa? Lo está cuestionando el Señor a Moisés. Moisés, tú has visto cómo he abierto el mar
Has visto las plagas, has visto cómo ha muerto el primogénito, has visto cómo he sacado a este pueblo, has visto todo lo que he hecho delante de ti y tú estás preguntando esto. El Señor dijo a Moisés, está limitado mi poder, el poder del Señor, y Dios es contundente porque Él es poderoso. Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él, es el punto, mis hermanos, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres que habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medá, y el espíritu reposó sobre ellos también. Ellos estaban entre los que se habían escrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés, Eldad y Medá están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celo a causa mía? Y este deseo que Moisés hace acá no es una profecía, es un deseo, ¿verdad?, que él tiene. Dice Moisés, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora lo vemos, mis hermanos. El Señor lo ha hecho, ¿verdad? Podemos ver, mis hermanos, que a través del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que el Espíritu Santo venía sobre personas específicas. Primera de Samuel 11, ¿verdad? Vemos cómo Samuel ungió con aceite a David en medio de sus hermanos y dice la palabra que el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre David. Saúl, el rey ungido del Señor, ¿verdad? Él desobedeció a Dios y le fue quitado el Espíritu de Dios y se le dio un espíritu, dice la palabra, de tormento. El Espíritu venía sobre los profetas y los sacerdotes, mis hermanos. El Espíritu Santo siempre ha estado obrando a través de toda la palabra. Mis hermanos, entendiendo esto, necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra que Dios nos pide. Lo necesitamos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y nada de lo que hagamos será con fruto si el Espíritu Santo no está en nosotros. Con nuestras fuerzas, mis hermanos, y es repetitivo en la Biblia, pero muchos no lo entienden, con nuestras fuerzas no podemos hacer la obra. No la podemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, es un regalo eterno, ¿verdad?, que ha enviado a nuestras vidas el Señor. Y debemos vivir bajo su dirección, ¿verdad?, mientras Él nos capacita para que hagamos lo que nos pide. Debemos de estar bajo la dirección de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos lleva a toda verdad, pero debemos estar bajo su dirección, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, mis hermanos, estamos capacitados para llevar y predicar el Evangelio a todos, mis hermanos. Miremos entonces ahora la otra parte del relato, cuando Pedro habla con denuedo y autoridad. No porque Pedro, mis hermanos, sea un hombre elocuente o sabio, sino porque él ha sido capacitado, revestido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos al versículo 14 de Hechos. Cuando Pedro escuchó que dijeron, están ebrios, la reacción del Espíritu Santo en Pedro fue, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, Pedro alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras.
Miremos estas palabras, mis hermanos. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba y en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá, muy importante, aquellos que aún no conocen al Señor o no tienen al Señor como su único y verdadero Salvador en sus vidas. Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál nombre, mis hermanos? Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo nuestro libertador. Jesucristo la roca. Jesucristo es el que da el agua de vida. Y todo aquel que viene, mis hermanos, es sustentado por Él. Pero Él pone ese deseo como el querer, no lo perdamos de vista. Hombres de Israel, dice Pedro en el versículo 22, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Habían muchos ahí que habían visto la crucifixión del Señor. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Muy importante. Dios es soberano, Dios tiene control sobre todas las cosas. Y Él siempre tiene un plan. Dios no tiene plan B, ni plan C, ni plan E. Tiene un plan y Él lo ejecuta y se hace porque Él es Dios todopoderoso. Dice el versículo 24, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Dios venció la muerte. Cristo Jesús venció la muerte. Y dice Pablo en su gran verdad, teología acerca de Cristo, que nosotros al venir a Cristo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque morimos con Él, pero resucitamos con Él. Somos nuevas criaturas. Dios lo resucitó y Dios, mis hermanos, nos resucitará en aquel día si no estamos cuando Él venga. Si ya hemos partido con Él. Él, mis hermanos, nos levantará. Porque Él es todopoderoso. ¿Creemos eso con convicción en nuestros corazones? ¿O es algo que decimos nada más con nuestros labios de pasada sin poner atención a ello? ¿Está esa convicción en mi corazón? ¿Estaré con Cristo en aquel día? Vamos a hacernos esa pregunta, mis hermanos. ¿Está mi corazón bien delante de Dios? ¿Tengo salvación delante de Dios? ¿Cómo está el fruto del Espíritu Santo en mí? ¿Vive y mora el Espíritu Santo en mí? ¿Está contristado el Espíritu Santo en mí? Mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios, es una persona. Él siente, Él sabe, Él tiene todos los poderes que ustedes pueden ver en la Biblia, porque es Dios. Dice Pedro en el versículo 25, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Lo que Pedro está haciendo aquí, mis hermanos, está recitando el Antiguo Testamento para que ellos sepan lo que está pasando y que fue profetizado todo esto y que ellos puedan comprender. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza.
pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro, es decir, la profecía de Cristo Jesús, y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción, porque resucitó al tercer día. Al cuarto día ya hay corrupción en la carne. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, lo que ellos estaban hablando y predicando en esa hora. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sigue predicando Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo. Voy terminando con esto. Hermanos, no debemos dejar de vista o pasarlo a la carrera estos últimos versículos que Pedro predica, inspirado por el Espíritu Santo, a esa multitud que están ahí. Dice el versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, sus corazones, mis hermanos, se contriñeron, sus corazones sintieron ese peso de lo que Pedro estaba predicando. Y seguramente vino a ellos un arrepentimiento genuino en sus corazones. Porque la respuesta a esta prédica es, cuando ellos están conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Enséñanos ustedes que saben. Eso es una convicción que llega a los corazones. ¿Qué debo de hacer para que Cristo venga a mi vida? Ser receptivo, tener un corazón arrepentido genuinamente, no tener, mis hermanos, un remordimiento, porque podemos confundir remordimiento con un arrepentimiento. El remordimiento, mis hermanos, es llorar nada más sin ser quebrantado en el corazón. Pero el arrepentimiento sí rompe el corazón y Cristo pone un corazón nuevo de carne en nosotros. Entonces Pedro les dijo, muy importante: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Y es la única forma que recibirán el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento genuino no hay salvación, mis hermanos. Ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, es decir, nosotros, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Están aquí, mis hermanos, si están acá, han sentido el llamado de Dios. No crean que los trajeron a la fuerza la esposa o el esposo. Dios está trabajando, mis hermanos. Dios sigue trabajando, su mano no se ha cortado. Y no crean que es por sus fuerzas que están acá. Dios está haciendo algo por medio de Cristo y el Espíritu Santo en ustedes, como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Si fuera por mis fuerzas, mis hermanos, no estaría parado acá.
pero no es por mis fuerzas, es porque el Espíritu Santo me da la fortaleza. Dice el versículo 40 que Pedro con muchas otras palabras testificaba solamente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. ¿Acaso no estamos también en una generación perversa nosotros, mis hermanos? La exhortación es hacia allá afuera, a los que no conocen de Dios, que escuchen la palabra del Señor, que su corazón sea receptivo porque necesitan de Cristo Jesús. Mis hermanos, la verdad es que hay dos caminos. Uno es eternamente con Dios, otro es eternamente al infierno. Y eso es verdad. Y no hay nadie más preciso que el mismo Jesucristo hablando del infierno en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el que más habla acerca del infierno, recordándonos y exhortándonos que hay un infierno en el cual morará todo aquel que no se arrepiente de sus pecados. Lo hay, mis hermanos. Lo hay. El camino angosto es difícil. Es difícil. Es difícil. Ese camino estrecho, mis hermanos, es difícil si lo llevan con sus fuerzas. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, aunque es difícil, lo vamos a sobrellevar. Porque Él nos ayudará a hacerlo. Por sus fuerzas no pueden entrar al reino de Dios. Por sus fuerzas no pueden hacer nada. Nada pueden hacer. Pero con el Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a llevar las cargas. El camino ancho es fácil, mis hermanos. Es fácil. Es tan fácil que no necesitamos hacer de mucho para andar en él. Porque todo llega fácil y todo se da fácil. Así es el camino ancho, el camino de la perdición. Pero la puerta angosta, la puerta de Cristo Jesús, vamos a tener cargas. Pero todo cristiano necesita ser probado para saber que es de Dios. Todo hijo de Dios es probado, todo. Muchas pruebas, muchas pruebas. Es porque Dios está trabajando en nosotros y nos está capacitando y nos está aumentando la fe que hay en nosotros para saber quiénes son cristianos verdaderos, cristianos reales. El mundo presenta, mis hermanos, el camino angosto allá afuera, el camino ancho allá afuera. Y es fácil caminar por él. Porque el camino angosto, mis hermanos, lo sentimos tan pesado, pero porque no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, mis hermanos, todas las cosas que el maligno quiere hacer en mal para nosotros, Dios las convierte en bien para nosotros. Entonces, mis hermanos, los que habían recibido su palabra, fueron bautizados. Y qué hermoso ver que en ese día, en esa exposición de ese versículo de Joel y de Salmos, en esa predicación que hace Pedro, llevado por el Espíritu Santo, en aquel día se añadieron a la iglesia como 3,000 almas, escribe Lucas, como 3,000 almas. No podemos, mis hermanos, ser desobedientes. No podemos, porque si somos desobedientes, llegamos al estado de poder ser idólatras. Lo que pasa también, si miramos que en Éxodo 32, vemos que el pueblo, mis hermanos, desesperado, mis hermanos, el Espíritu Santo da el fruto de Dios, ese dominio propio de esperar en Dios.
la palabra dice, esperemos en Dios. Pero en Éxodo 32 vemos que este pueblo, y ese es el mismo pueblo que se está quejando, del que leímos con Levítico, ellos no pudieron esperar. 40 días habían pasado que Moisés había subido al monte, donde estaba Dios, se le revelaba y hablaba con él. 40 días y el pueblo ya estaba desesperado. Y no solo desesperado, sino que en su corazón ya estaban cometiendo idolatría en sus corazones. Estaban diciendo, sabemos qué habrá pasado con este Moisés, el cual nos sacó de Egipto. Y obligan prácticamente a Aarón que les haga un becerro, un ídolo. El becerro prácticamente sale de la imaginación de Aarón, porque no le dicen haznos un becerro, le dicen haznos un ídolo. Y él pide todas las joyas que ellos tienen y les hace este becerro de oro. Idolatraron a ese becerro de oro antes que esperar y adorar al único y verdadero Dios, al que los había librado con estos grandes portentos desde Egipto. Y vemos que el Señor se enoja arriba en ese monte con ese pueblo. Y le dice a Moisés, baja que este pueblo está ahí abajo muy mal. Y el Señor iba a matar al pueblo, pero el intercesor que estaba en ese momento, Moisés, habla con el Señor, le pide al Señor que no lo haga. El Señor le dice, baja. Y Moisés, al llegar ahí abajo, se lleva la gran sorpresa de que están adorando a un becerro. ¿Qué pasó en ese momento? Moisés, ¿qué hace? Pasa espada sobre 3,000 idólatras. Los que, dice Moisés, ¿quiénes están con Dios? Que se acerquen al campamento de donde yo estoy, los que están con Dios. Llegaron los levitas y todos ellos agarraron espada. Y ese pueblo rebelde, idólatra, en ese día cayeron 3,000 a espada. Y vemos lo contrario en este precioso sermón que Pedro hace en Hechos, que 3,000 almas son añadidas a la iglesia. En ese momento, pero de ahí en adelante, mis hermanos, somos ahora millones, los que deseamos y esperamos en Dios. Debemos de esperar en Dios, mis hermanos. Debemos de esperar en Dios. El Espíritu Santo nos ayuda. Dice la palabra que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Cuando Lucas escribe acá que se dedicaban continuamente, ¿verdad? Este es un verbo activo. Dedicar, dedicación. Está activo. Continuamente. Y está escrito para que nosotros, ¿verdad?, nos dediquemos continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? La palabra de Dios. El Nuevo Testamento, tenemos toda la enseñanza de los apóstoles. Y de hombres inspirados por Dios, que andaban con los apóstoles, como es Marcos y Lucas. Mis hermanos, no es tengo el Espíritu Santo y ya suficiente, no necesito hacer nada más. No, estamos en Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Ahora continuamente, mis hermanos, en ese gran sacrificio que Dios ha dado por nuestra deuda, ¿cómo podemos agradecerle? Sirviéndole a Él. Sirviéndole a Él. Sirviéndole a Él. Negándonos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros. Debemos menguar nosotros para que Él pueda crecer también en nosotros. Todo lo que estoy diciendo es de que nuestros sueños, mis hermanos, nuestros sueños y anhelos a la luz de las Escrituras no importan. No sirven. Nuestros sueños y anhelos son los que Dios quiere que nosotros tengamos y lo que Él nos da.
Eso es lo verdadero. Eso es lo verdadero. Si nuestros sueños y anhelos son correctos delante de Dios y Él quiere darte lo que tú quieres, Él te lo dará. Pero en Cristo Jesús, que es diferente. En Cristo Jesús. No en ti, en Cristo Jesús. Para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Necesitamos todo el tiempo, mis hermanos. Ya es repetitivo. Necesitamos. Si tenemos el Espíritu, pero si está en nosotros contenido que no lo tenemos, mis hermanos, apagado, necesitamos, mis hermanos, acercarnos a Dios y decirle al Señor que nos ayude a avivar el fuego que hay en nosotros, a volver a ese primer amor, dice su palabra. Pero al dedicarnos continuamente en la enseñanza, mis hermanos, continuamente vamos a tener ese fuego en nosotros, ese anhelo de servir. Pero si no nos dedicamos continuamente, se va apagando poco a poco, entristeciendo al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos delante del Señor? Quiero que ores conmigo. Cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, tu verdad. Nos muestras que tú eres un Dios poderoso y soberano, un Dios que hace promesas que se cumplen, un Dios que no falla, un Dios que no es hombre para mentir. Tú eres veraz, Señor. Tú eres veraz, Padre. Tus promesas, Señor, son verdaderas. Ayúdanos, Padre, a atesorarlas en nuestros corazones. Te pido, Padre, por aquellos hermanos, Señor, que necesitan, Padre, de tu ayuda, Señor. Que confíen en ti, Padre. Que abran sus corazones, Señor. Que se acerquen a ti, Padre, con un corazón contrito, humillado, Padre. Deseando tu palabra, Señor, cada día, Padre. Señor, te pido que a todos, Padre, nos dejes ese deseo, Señor, de tu palabra como la miel a nuestra boca, Señor. Que así sea, Padre, ese deseo como la miel a nuestra boca, Padre. Que tu verdad, Señor, que haya siempre una sequía en nosotros de buscar y buscar, Señor, y entrar, Señor, a tu palabra, Señor, inquirir en tu palabra, Padre, meditarla, Señor, compartirla, Padre, guardarla, Señor, para no pecar contra ti. Pido, Señor, por todos aquellos, Padre, que están quebrantados, Señor, o que no tienen un deseo de servirte, Padre, o que no creen en ti, Señor, Padre, que tú, Padre, pongas ese querer como el hacer en ellos, que tú pongas fe en ellos, pues tú es el que das la fe, Padre. De ti viene, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdales, Señor, a que su fe pueda crecer, Padre, y poner su confianza en Cristo Jesús, para reconocer que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que Él murió en esa cruz por nosotros, que Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, que Él ocupó nuestro lugar. Si alguien necesita oración, un hermano puede orar por usted. Si alguien necesita que oremos por usted, puede levantar su mano y oraremos por usted. Si alguien necesita oración, podemos en este momento orar.